alza una voz, proclamamos. Edgar Gregorio Sánchez Sánchez nació en Queniquea, Estado Táchira, cursó sus estudios en la Universidad Educativa Seminario Santo Tomás de Aquino, en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, obteniendo licencias en Teología y Educación, mención Filosofía. En el año 2005 es enviado a Roma a cursar estudios de especialización y doctorado. En la Universidad Pontificia Salesiana realizó una licencia en Ciencias de la Educación. En la Universidad Pontificia Gregoriana obtuvo la licencia en Filosofía de las Ciencias. Y en la Universidad Pontificia Salesiana, en el año 2009, realizó el doctorado en Ciencias de la Educación. Ha realizado diversos cursos en el ámbito de la educación, al igual que cursos de actualización teológica. Actualmente es profesor de la Universidad Católica del Táchira en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. De igual manera ejerce la docencia como profesor de Filosofía de las Ciencias, Ética General, Historia de la Teología y de Investigación Teológica en el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino, en Palmira. Publicó una obra titulada Jáuregui Hoy, aporte del pensamiento educativo de Jesús Manuel Jáuregui Moreno ante los actuales desafíos educativos de la sociedad venezolana. Articulista de más de un centenar de artículos de investigación y opiniones publicados, tanto en revistas como en periódicos, además de conferencias y ponencias llevadas a distintos congresos, jornadas y eventos educativos. Actualmente es el párroco de Nuestra Señora del Carmen en La Concordia y preside la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Santidad desde el 2021. Bienvenido, doctor presbítero Edgar Gregorio Sánchez, con la conferencia Génesis de la Diócesis de San Cristóbal, una mirada al contexto eclesial de nuestros orígenes. Buenos días para todos. Después de la conferencia sobre el contexto social y político de los tiempos de la creación de nuestra diócesis, vamos ahora al contexto eclesial. Conociendo los inicios de un camino es el título que los organizadores han dado al primero de los 6 capítulos que dan cuerpo a este congreso, y han sugerido que desarrolle como tema el ambiente eclesial al momento de la creación de la diócesis. Además, en la carta de invitación pedían que el tema se desarrollara como una reflexión teológico-pastoral que permitiera redescubrir algunos elementos importantes del camino eclesial hecho, para que ayude a mirar con confianza y esperanza hacia el futuro de nuestra iglesia particular. Además manifestaban la ilusión que fuera un aporte al desarrollo del sínodo de la sinodalidad que adelanta la Iglesia Universal. Ante semejante tarea, casi digo que no. Pero, entretejiendo título del capítulo, temática sugerida y expectativas indicadas, el 12 de octubre de 1922, fecha de creación de nuestra diócesis, ha de tener una lectura retroprogresiva, es decir, leer el presente por el pasado y el pasado por el presente, para que 100 años después de aquella fecha, es decir, hoy, podamos como comunidad de creyentes redescubrir nuestros carismas, superar nuestros errores, restablecer nuestros aciertos y ver hacia el futuro con ilusión y esperanza. Por lo tanto, mi intervención buscará ofrecer algunos elementos que nos ayuden en el conocimiento histórico de las raíces que nos permitieron germinar en esta tierra del Táchira como iglesia particular. En consecuencia, he titulado esta conferencia Génesis de la Diócesis de San Cristóbal en Venezuela, una mirada al contexto eclesial de nuestros orígenes. Y sin más introducción, porque disponemos solo de 45 minutos, adentrémonos en el asunto. ¿Cuáles son los orígenes de nuestra historia como iglesia? El Evangelio llega a América Latina en 1492 y 4 años más tarde, en 1498, llega a los actuales territorios de Venezuela por la región oriental y llega al occidente de la actual Venezuela con la fundación de la ciudad de Coro en 1527, la cual se convierte en capital política y económica de Venezuela
y desde allí se ponen en marcha múltiples expediciones al interior del territorio. San Cristóbal es fundada un 31 de marzo de 1561. Dicen las crónicas que en las inmediaciones donde hoy se levanta la iglesia catedral de nuestra diócesis. Y La Grita es fundada en 1576, ciudad que llegaría a ostentar en 1588 la jerarquía de gobernación, teniendo bajo su dominio a las ciudades de Mérida y de San Cristóbal, y desde los conventos que los misioneros llegaron a establecer en estos núcleos poblados, se fue esparciendo la luz del Evangelio por nuestros actuales territorios. En San Cristóbal sobresale el convento de los misioneros agustinos, un foco de evangelización entre los Táriba y los Guásimos, los Lobatera y los Capacho, los Cúcuta y los Chinatos. En el año 1600, según Fernando Campo del Pozo, tiene lugar la renovación milagrosa de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, que había sido traída por los misioneros agustinos, y a partir de esa fecha, la Virgen de la Consolación ha iluminado nuestra historia. En La Grita sobresale el convento de los misioneros franciscanos, quienes inmediatamente después de la fundación de la ciudad reciben el encargo de organizar las encomiendas y doctrinas. En 1610, según relata Emilio Constantino Guerrero, tuvo lugar el milagro del Santo Cristo, cuyos rayos de luz comenzaron a iluminar a las gentes de nuestros montes y valles andinos. Y desde aquel convento, que también fue foco de cultura e ilustración, los Grita y los Humogría, los Venegara y los Quenique, los Eboruco y los Umuquena fueron teniendo noticia del Evangelio. Los franciscanos y agustinos también fueron los primeros curas doctrineros de estas tierras. Nos describe Constantino Maradei que los curas doctrineros eran como un equipo itinerante que iban de un lado a otro enseñando la doctrina cristiana y constituyendo y formando núcleos encargados de conservarla y enseñarla. Era como un estado intermedio entre las misiones y la parroquia, y estaban bajo la jurisdicción de una diócesis, tal cual lo establecía el Real Patronato. ¿Y qué cosa es el patronato? ¿Qué ha significado en nuestra historia eclesial? No podríamos comprender del todo el origen de nuestra diócesis si no damos un vistazo al patronato real, el cual hace referencia a la concesión otorgada por el Papa Julio II en 1508 a los reyes católicos de España. El patronato consistía principalmente en los siguientes 4 aspectos. Primero, que solo se crearían diócesis en los nuevos territorios por petición del rey y bajo su consentimiento. Segundo, que el Papa nombraría obispos de los nuevos territorios solo a aquellos que fuesen presentados por el rey. Tercero, que los obispos darían nombramientos para dignidades eclesiásticas mediante presentación y aprobación del rey o de sus representantes. Y cuarto, el rey asumía el deber de enviar y sustentar a los misioneros y de dotar y sostener las misiones, parroquias y diócesis en los nuevos territorios. El patronato permitió que la Iglesia contara con numerosos misioneros, dispusiera de recursos necesarios y, sobre todo, facilitara la obra de la evangelización. Nicolás Eugenio Navarro sostiene que el patronato fue una ayuda providencial para la evangelización de América y de las Islas Filipinas. Sin embargo, tuvo también las consecuencias como el sometimiento de la Iglesia al poder real, el distanciamiento entre el Papa y los obispos y la relajación progresiva de la disciplina eclesiástica al estar debilitada la autoridad de los obispos en sus territorios. Y en cuanto al territorio de nuestra diócesis, ¿cuáles fueron sus orígenes? En 1531, Coro es creada diócesis, siendo la primera sede episcopal fundada en el suelo continental de toda América del Sur. Había sido creada como sufragánea del arzobispado de Sevilla, en España, y permaneció bajo la jurisdicción de Sevilla hasta 1545, cuando pasó a ser sufragánea de Santo Domingo. Años más tarde, en 1613,
el obispo de Coro pide al rey el traslado de la sede episcopal a Caracas argumentando diversas razones, petición que fue aprobada en 1637 por el rey, y pasó a llamarse Diócesis de Venezuela, y su territorio comprendía la región norte centro costera de la actual Venezuela, mientras que los territorios del occidente, como Mérida, Maracaibo, San Cristóbal, Lagritas y Barinas, dependían políticamente del Virreinado de Nueva Granada y eclesiásticamente de la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá, y aquellos territorios del oriente, como Cumaná, Trinidad y Guayana, dependían políticamente de Santo Domingo y eclesiásticamente de la diócesis de San Juan, en San Juan de Puerto Rico. En 1777, la corona española agrupa las provincias de Venezuela, Caracas, de Cumaná, de Mérida, Maracaibo, de Trinidad y Margarita y de Guayana en una sola unidad territorial y le da el nombre de Capitanía General de Venezuela. Y aunque a lo largo del tiempo se ha perdido territorio de esa capitanía, en cierta medida concuerda con el mapa actual del territorio venezolano. A esta nueva organización política siguió la reorganización eclesiástica. En efecto, un año después, en 1778, es creada la diócesis de Mérida de Maracaibo. ¿Cómo se crea esta diócesis? De la arquidiócesis de Bogotá se tomaron los territorios de la arquidiócesis de Bogotá se tomaron los territorios de Mérida, Lagrita, San Cristóbal, Barina, Pamplona y Cúcuta, y de la diócesis de Caracas se tomaron las ciudades y territorios de Coro, Maracaibo y Trujillo. Se juntaron estos territorios y así surgió la diócesis llamada Mérida de Maracaibo. También en el oriente de la Capitanía General de Venezuela, en 1870 se crea la diócesis de Santo Tomás de Guayana, hoy Ciudad Bolívar, agrupando en ella los territorios de Cumaná, Barcelona, Margarita, Trinidad, Guayana, del Tamacuro y Maturín, territorios que estaban bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. En 1803, la diócesis de Caracas fue elevada a arzobispado, fecha hasta la que estuvo bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y se le asignan por sufragáneas las diócesis de Mérida de Maracaibo y de Santo Tomás de Guayana. En este tiempo, tanto las diócesis y arquidiócesis tenían un modo de organización interna. ¿Cuál y cómo era ese modo de organización interna? Los concilios provinciales presididos por el arzobispo en unión con los obispos sufragáneos y los sínodos diocesanos presididos por el obispo local tenían como finalidad la organización interna de la iglesia local en cuanto a doctrina, disciplina y pastoral en favor de la obra de la evangelización. La diócesis de Coro, en el contexto del Concilio de Trento, celebró su primer sínodo en 1560, y entre Coro y Caracas se celebran dos sínodos más cuyos registros consignan Nicolás Eugenio Navarro y Constantino Maradei en sus tratados de historia eclesiástica de Venezuela. Estos tres sínodos influyeron en la organización eclesial de la región centro-norte costera, entre Caracas y Coro. También en los tiempos de la colonia se efectuaron otros encuentros que nutrieron la evangelización en Venezuela, entre ellos los sínodos de Puerto Rico y el Concilio Provincial de Santo Domingo en 1622, que nutrieron la evangelización del Oriente, y los sínodos y concilios de la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá, que nutrieron la evangelización de las ciudades andinas, entre ellas Lagrita y San Cristóbal, y fueron configurando un modo de ser y hacer iglesia. Dentro de este proceso, mención especial requieren las constituciones del sínodo celebrado en la diócesis de Venezuela, Caracas, en 1687, y sus constituciones recibieron la aprobación de la corona española en 1698, tal cual lo exigía la ley de patronato. Para el momento de su promulgación, las sinodales de Caracas aplicaban solo a la provincia de Venezuela, sin abarcar a las ciudades orientales como Guayana y Cumaná, ni a las ciudades del occidente como Mérida, San Cristóbal y Lagrita.
En 1777, 90 años después de las sinodales, al ser creada la Capitanía General de Venezuela, las sinodales extenderían su ámbito de aplicación a todo el territorio venezolano. Los primeros obispos de Mérida y Guayana, siguiendo los lineamientos de la corona, decretaron la adopción de las sinodales como normas para sus jurisdicciones. Así que antes que Mérida y Guayana pasaran a ser diócesis sufragáneas de Caracas en 1803, las sinodales ya estaban vigentes como legislación eclesiástica en todo el país, pero no vistas suficientemente como propias. Los Andes y buena parte del occidente seguían vinculados cultural, económica y religiosamente a Bogotá. Para 1811, a las puertas de la independencia política de Venezuela, la Iglesia Católica Venezolana era una institución fuerte y organizada. Las estadísticas indican que para ese año contaba con un arzobispado, 2 obispados, 547 sacerdotes, 15 conventos, 30 templos, 2 seminarios y 2 universidades con las prerrogativas de real y pontificia. Sin embargo, en medio de todo, los vientos de la guerra por la independencia ya estaban soplando. ¿Cómo vivió nuestra Iglesia andina los duros tiempos de la independencia? Cuando entre los años de 1810 y 1811 estalló la guerra por la independencia, los hechos que siguieron sorprenden a la Iglesia venezolana, la cual había gozado de relativa paz y unidad y había cosechado resultados positivos. El territorio venezolano cambió varias veces de mando, las batallas se libraron a todo lo ancho del país y las atrocidades eran comunes en patriotas y realistas. Desde el punto de vista religioso se puede afirmar que la guerra se dio entre la Iglesia y la Iglesia, ya que las partes en guerra eran católicas. Lo que se había hecho en más de 3 siglos parecía que se estaba evaporando, se esfumaba. La jerarquía de la Iglesia, con algunas tímidas y tardías excepciones, se mantuvo fiel en su obediencia al rey, de cuyo patronato habían recibido la designación. El arzobispo Narciso Coll i Prat, nombrado para la sede de Caracas y Venezuela, fue sorprendido por los hechos del 19 de abril de 1810. El obispo de Mérida de Maracaibo, Hernando Milanés, titubeó entre guardar fidelidad al rey o bendecir las banderas de la independencia. Y Monseñor José Ventura Cabello, que gobernaba el obispado de Guayana, se movilizó para reponer en el gobierno de sus provincias a los afectos a la corona, muriendo mientras iba camino al exilio. Diversa era la situación del clero secular y religioso, que en buena parte se va a solidarizar con la independencia y se convierte en promotor de la misma. El 19 de abril de 1810 sobresale el cura José Cortés de Madariaga. El 5 de julio de 1811, 5 sacerdotes firman el acta de independencia y 9 sacerdotes más participan en el Congreso que elabora la primera Constitución republicana y la firman. Y muchos otros sacerdotes se adhieren radicalmente a la independencia. Como consecuencia inmediata, 3 aspectos. Primero, en el campo de la doctrina hay un aliado peligroso, la masonería. Segundo, se relaja al extremo la disciplina eclesiástica. Y tercero, se abandona desmedidamente la evangelización y la acción pastoral de la Iglesia. La desorientación al interno de la Iglesia era de dimensiones gigantescas. En medio de toda esta situación de guerra y de desolación, hay un hecho eclesial inédito en nuestra tierra andina. Mientras se enfrentaban realistas y patriotas, el obispo de nuestros antepasados, el de Mérida, Laso de la Vega, convocó y celebró 3 sínodos diocesanos, a saber, en 1817, 1819 y en 1822, busca ocuparse de su iglesia, velando por la doctrina, por la disciplina y la acción pastoral. Este es un hecho verdaderamente inédito, no solo en Venezuela, sino en toda la América hispana sumergida en guerra. El sínodo de 1822 se propuso revisar y completar los anteriores. Las 13 vicarías foráneas que daban cuerpo a la diócesis fueron convocadas.
entre ellas la Vicaría de San Cristóbal y la Vicaría de la Grita con sus respectivos delegados. En las actas sinodales figuran los nombres de Lobatera, Guásimos, Capacho, Táriba, Pregonero o Guaraque. Y entre los sacerdotes figura el nombre del presbítero Casimiro de Mora, que había fundado en 1808 Aqueniquea. Si no se nombra Aqueniquea, esto queda chucuto. Y así el obispo Laso dotó a su diócesis de dicha legislación eclesiástica. También este mismo obispo, el de estas regiones, que en 1823 escribió directamente, también fue este mismo obispo, el de estas regiones, que en 1823 escribió directamente al Papa y entre otras cosas le dice, cito, «Sálvanos que perecemos, falta el arzobispo de Santa Fe y de Caracas, han muerto los obispos de Santa Marta y Guayana, el de Popayán y Quito sigue en el partido contrario a la República». Fin de la cita. Mientras tanto, de una jerarquía amparada en el patronato, se pasó a una jerarquía a la defensiva de sus derechos. Los nuevos gobiernos se apropian unilateralmente del patronato, decretándolo en 1824 como ley de la República, recayendo en los nuevos gobernantes el derecho de crear nuevas diócesis y de aprobar el nombramiento de los obispos. Ante la proclamación unilateral, el arzobispo de Caracas cuestiona la medida y la respuesta fue el exilio. La iniciativa de Bolívar de enviar un representante de la Gran Colombia ante la Santa Sede, previa mediación del obispo de Mérida, va a superar un poco el impasse. Para el año de 1827 se logró la designación de pastores por parte de la Santa Sede para las diócesis vacías, entre ellas Caracas. Sin embargo, se acercaban nuevos desafíos para la Iglesia en los inicios de la República. ¿Cuáles fueron estos desafíos? La negativa de la jerarquía eclesiástica liderada por el arzobispo de Caracas de no querer jurar la Constitución en 1830 en la catedral trae nuevos desafíos para la Iglesia en Venezuela. El arzobispo es desterrado. También lo serán el nuevo obispo de Mérida, Monseñor Arias, y el de Guayana, Monseñor de Talavera. Para finales de 1830, el país quedó sin obispos y prácticamente sin sacerdotes. La situación de la Iglesia era tan crítica a nivel de clero que la diócesis de Guayana quedó solo con un sacerdote. El 15 de marzo de 1833, la nueva república declaró vigente para Venezuela la ley del patronato que había sido aprobada en 1824. Partían del infundado principio que el patrimonio era un derecho inherente a la soberanía nacional. Mientras tanto, la jerarquía venezolana y la Santa Sede partían del principio que no es un derecho del gobierno, sino una concesión de la Iglesia. ¿Y en qué impactó esta decisión para la Iglesia de los Andes? En 1839 el gobierno, amparado en la ley de patronato, impugnó el Sínodo de Mérida de 1822 e impuso a la diócesis andina las viejas sinodales de 1687. Sin embargo, el camino hecho en la diócesis de Mérida, de la que dependían las vicarías foráneas de La Grita y San Cristóbal, había provisionado a la Iglesia de los Andes de una herramienta pastoral. El año 1863 es significativo en la historia civil y eclesiástica de Venezuela. En lo civil porque finaliza la sangrienta guerra federal entre conservadores y liberales, y en lo eclesiástico porque no sin traumas se fundaron dos nuevas diócesis, la de Barquisimeto y la de Calabozo. Siguiendo la ley de patronato, estas diócesis habían sido creadas por el Congreso Nacional de modo casi unilateral, pero solo en 1861 Roma empieza a estudiar el asunto y en 1863 son creadas canónicamente. Calabozo debió esperar por su primer obispo 20 largos años. Fueron tiempos difíciles donde los báculos pastorales algunas veces se enfrentaban y otras veces se acomodaban con la espada de los caudillos. Acabados los 5 años de guerra civil, tomaron el poder una serie de caudillos liberales sobre los cuales terminó imponiéndose Antonio Guzmán Blanco.
el cual instauró una larga y cruel tiranía contra todos sus opositores, fueran políticos, militares o eclesiásticos. Contra la Iglesia emprendió la persecución más brutal que ha tenido la Iglesia venezolana en toda su historia. Casi de modo inmediato, bajo el pretexto de no haber querido celebrar en la catedral el triunfo militar de Guzmán, expulsó del país al arzobispo de Caracas. Seguidamente expulsa también al obispo de Mérida, Juan Hilario Bosec, el cual, mientras iba camino al destierro, murió en las montañas de La Grita, en la zona llamada Las Porqueras. Destituyó, encarceló y expulsó a los sacerdotes que manifestaron pública solidaridad a su obispo. Clausuró todos los conventos de religiosos y de monjas y se apoderó de sus bienes. Decretó la extinción de todos los seminarios. Con clero disminuido, las parroquias fueron quedando desamparadas. De las 639 parroquias, apenas 241 tenían párroco. Los fieles fueron olvidando las prácticas y obligaciones religiosas, prescindiendo incluso a gran escala del bautismo, de la primera comunión y del matrimonio. La ignorancia religiosa era abundante y el sincretismo religioso se multiplicó cuantiosamente. La autocracia de Guzmán Blanco alcanzó extremos insospechados, llegando a pretender crear una iglesia nacional separada totalmente del Papa. Después de la agitada tempestad de la Guerra de Independencia, de los inicios de la República, de la guerra civil entre conservadores y liberales y de la tiranía de Guzmán Blanco, no solo estaba devastada la Iglesia, sino también la nación. En medio de esta desolación, una nueva generación de caudillos a los que la historia llama caudillos legalistas y la llegada de los andinos al poder, nuevos tiempos han de comenzar tanto para la Iglesia como para la nación. Y la Iglesia, casi devastada, inicia un tiempo al que los historiadores han dado por llamar restauración o reconstrucción. ¿Cómo inició esta reconstrucción? En 1878, aún estando la Iglesia venezolana perseguida por Guzmán, asume el pontificado el Papa León XIII, de sólida formación como historiador y como diplomático, y buscó encauzar a la Iglesia universal, acorralada en tantas partes del mundo por gobiernos liberales y anticlericales, en pro de una alianza entre la Iglesia y el Estado en beneficio del bien común de la sociedad. Por el sistema de visitas y entrevistas que el Papa sostenía con los obispos, León XIII estaba suficientemente enterado de primera mano de la situación de la Iglesia en las jóvenes repúblicas de América Latina. En el año de 1885, el obispo de Mérida, Monseñor Lovera, acompañado del vicario foráneo de La Grita, el presbítero Jesús Manuel Jáuregui Moreno, emprende viaje a Roma. Era el primer encuentro de un obispo de la Iglesia venezolana, herida y debilitada a causa de la persecución, con el sucesor de Pedro. Jáuregui nos cuenta que en aquel encuentro, cuando él le habló al Santo Padre de la obra educativa que estaba iniciando en La Grita, el Papa le manifestó que se consagrara de lleno a la educación de la juventud. Cito: «Pues los impíos tratan con todas sus fuerzas de apoderarse de ella y perderla. Toca a nosotros liberarla de ser arrastrada por esta corriente de impiedad». Fin de la cita. El Papa León XIII, a través de sus encíclicas, que en el Colegio Seminario de Jáuregui eran llamadas luminosas encíclicas, insistía en el bien común de la sociedad a la cual ambas entidades, Iglesia y Estado, estaban ordenadas y destinadas. Este magisterio fue asumido tanto por la jerarquía de la Iglesia como por las élites intelectuales y políticas venezolanas, las cuales también estaban agotadas por tanta anarquía y arbitrariedad. Incluso las clases políticas más moderadas ven en la Iglesia un áncora de salvación nacional y la invitan a asumir servicios de los que en el pasado había sido despojada. Pero, ¿qué cosa era lo que había impedido una efectiva alianza entre la Iglesia y el Estado a lo largo del siglo XX, a lo largo del siglo XIX en Venezuela?
¿cuál había sido el principal impedimento de esta alianza en una nación católica? Aunque la masonería había influenciado enormemente y con Guzmán existió el intento de establecer una religión bolivarianista, asunto del cual historiadores como Manuel Caballero nos han hablado, sin embargo, el problema del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia en Venezuela no fue de naturaleza teológico-religiosa, pues sus postulados no cuestionaban los principios dogmáticos de la fe católica. Incluso el mismo Guzmán Blanco, mientras acorralaba y atacaba las estructuras eclesiásticas, construía templos y celebraba Te Deus. El combate de las capas gubernamentales era contra las prerrogativas políticas y legislativas de una iglesia jerárquica que se había sometido al rey y ahora no quería someterse a los gobernantes de la República, y ahora pretendían gobernar con el báculo a quienes habían conquistado el poder con la espada. Así que este combate feroz mostró desde sus mismos comienzos un carácter enfáticamente político y jurídico. Nunca se desarrolló cabalmente como un fenómeno teológico religioso. La jerarquía de la Iglesia había dedicado tiempo y fuerza a este enfrentamiento, el cual le restó energías y estrategias para el cumplimiento de su misión evangelizadora. Y así, ante el discernimiento de este problema y la necesidad de una alianza, la Iglesia, aún coexistiendo con diversos problemas, inicia un proceso de renovación y de restauración. Lucas Guillermo Castillo, en La Iglesia Crucificada del siglo XX, habla de recuperación, y uno de sus protagonistas, el arzobispo Juan Bautista Castro, habla de regeneración. También en el campo político se usan términos parecidos. Cuando los andinos tomaron el poder de la República, Cipriano Castro habló de restauración y después Gómez habló de rehabilitación. El primero no se proponía restaurar la nación, sino una ideología, el liberalismo, y el segundo, con la rehabilitación, reflejaba un discurso más nacionalista y menos ideológico, más pragmático y menos idealista. Pero bueno, aquí puntualizar algo de capital importancia. Cuando Cipriano Castro empezó a hablar de restauración y cuando Gómez empezó a hablar de rehabilitación, muchos años antes la Iglesia en Venezuela ya había emprendido el camino de su propia renovación para regenerar la nación, un camino en el cual el Táchira católico fue indiscutiblemente pionero. En efecto, en el Táchira, la obra que había emprendido Jesús Manuel Jáuregui Moreno en la Vicaría Foránea de La Grita con la fundación del Colegio Seminario del Sagrado Corazón de Jesús se convierte en un acontecimiento inédito. La acción pastoral de Jáuregui no solo benefició a la Iglesia de los Andes, sino a la nación entera. Fue como la fructificación de la deseada alianza auspiciada por León XIII y de la bendición que años antes el mismo pontífice había impartido a la obra de Jáuregui. En efecto, muchos de los alumnos de Jáuregui se habían alistado en las filas restauradoras de Cipriano Castro y otros habían incursionado en el gobierno rehabilitador de Gómez, ocupando altas responsabilidades de Estado, entre ellos Emilio Constantino Guerrero, Rubén González, Efraín González, Francisco Batista, Diógenes Escalante, Vicente Dávila, Antonio Rómulo Costa y Eleazar López Contreras, entre muchos otros que conformaron una élite de pensamiento y de acción que ha sido llamada las luces del gomecismo. También del Colegio Seminario de Jáuregui egresaron más de medio centenar de sacerdotes que ejercieron su ministerio en distintas partes de la nación, tanto en Oriente como en Occidente. Además de haber formado a Monseñor Acacio Chacón, segundo arzobispo de Mérida, y a Monseñor Antonio Ignacio Camargo, obispo fundador de la diócesis de Trujillo, que recibió también, en un segundo momento, los beneficios formativos del Seminario Colegio de Jáuregui. No podemos dudar en afirmar que el Táchira, junto con Jáuregui, es uno de los antecedentes más genuinos tanto del proceso de restauración de la nación en Venezuela, del proceso de restauración de la Iglesia en Venezuela, como de la rehabilitación de la nación. Frutos de la restauración.
Con el trabajo de Jáuregui en el Táchira y con el trabajo apostólico de muchos otros en otras partes de la nación, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se empiezan a ver los frutos. Llegan al país las hermanas de San José de Tarbes, vuelven los capuchinos, ingresan al país los salesianos, los agustinos, los jesuitas y los hermanos de La Salle. Se crea la diócesis del Zulia con territorio de la diócesis de Mérida. Importantísimo el hecho de la explosión de carismas con la fundación de 7 congregaciones religiosas femeninas de origen venezolano. Se funda el periódico La Religión, que lidera el debate intelectual entre católicos y positivistas. Se funda la Acción Católica, se refundaron los seminarios de Caracas y de otras diócesis. Incluso se proyectó la Universidad Católica de la República. La legación vaticana es elevada a nunciatura apostólica y es designado el primer nuncio apostólico de su santidad en Venezuela. Este contexto de renovación y de restauración de la Iglesia venezolana es el contexto eclesial en el cual fue llamada a la existencia la Iglesia diocesana de San Cristóbal. Aunque estando vigente la ley de patronato, pero sin mayor trauma, la Iglesia y el Estado habían trabajado en la reconfiguración de los territorios eclesiásticos de Venezuela y se llega al 12 de octubre de 1922, exactamente en el año 430 de la llegada del Evangelio al Nuevo Mundo, día en el cual son creadas 4 diócesis. Coro, creada tomando territorio de la diócesis de Barquisimeto; Cumaná, tomando territorio de la diócesis de Guayana; San Cristóbal, con territorio de la diócesis de Mérida; y Valencia, con territorio de la arquidiócesis de Caracas. Meses antes había sido creado el Vicariato Apostólico del Caroní, y meses después la diócesis de Mérida es elevada al rango de arquidiócesis. El gobierno daría el ejecútese a una nueva ley de división territorial eclesiástica de la República y la Santa Sede expide las respectivas bulas pontificias. Por lo tanto, y quiero puntualizar, nuestra diócesis nace en un contexto eclesial de renovación eclesial para ser fermento de regeneración de la sociedad. Podríamos decir que el carisma fundacional de nuestra diócesis es de profunda vocación renovadora. En este contexto eclesial de renovación, la Iglesia ha de asumir y hacer frente a diversos retos internos que desconfiguraban la institucionalidad eclesiástica en la nación. ¿Cuáles eran estos retos internos? Aunque también en este tiempo se registran choques con el poder político, no se llegó a un acorralamiento de la Iglesia, ni mucho menos a una persecución. Por lo que se estaba golpeando, pero lo que sí estaba golpeando a la Iglesia eran los choques y problemas internos. Estos choques se vislumbran en 3 frentes. Primero, el autoritarismo de algunos obispos que algunos han llamado dictadura episcopal. Segundo, la resistencia del clero por un lado y su indisciplina por otro. Y tercero, la carencia de un proyecto común. Para llegar medianamente a la comprensión de estos 3 fenómenos, es necesario tener presente que la Iglesia venezolana, como realidad encarnada en aquella sociedad, debía lidiar dentro de ella con la herencia que traía del cacique, del conquistador y del caudillo, una herencia que había hecho nido en el alto y bajo clero, teniendo dentro mucho de aquello que pretendía combatir. Y esto perjudicó la institucionalidad de la Iglesia. Pongamos algunos ejemplos que nos ilustran este asunto. La tensión creada por un proyecto de ley de división territorial eclesiástica que suprimía la diócesis del Zulia por divisiones internas. El proyecto de trasladar la sede episcopal de Barquisimeto a Valencia, también motivado por divisiones internas. En Caracas fue fuerte la división entre el clero y el futuro arzobispo de Caracas, Monseñor Castro, porque el cabildo de la Catedral Metropolitana no quería reconocer su autoridad. Diversos choques entre algunos obispos y los fundadores de las congregaciones de origen venezolano. También fueron de lamentar los choques entre las congregaciones y órdenes religiosas que habían llegado al país y el clero nativo. Por ejemplo, la triste situación dada en Caracas entre los dominicos y el clero diocesano. Incluso el obispo San Miguel, cuando llegó al Táchira, debió hacer frente a la insubordinación de algunos de sus clérigos.
Refiero solo estos hechos para ilustrar que asuntos como estos eran parte del contexto eclesial de aquel momento. Pero ¿cómo se emprendió la restauración de la institucionalidad eclesiástica en aquel tiempo? La fundación de nuestra diócesis, cronológicamente hablando, se ubica al centro de dos grandes eventos eclesiales que buscan restaurar la institucionalidad eclesial en Venezuela: la Conferencia de 1904 y aquella otra Conferencia de Obispos de 1928. El proceso de restauración de la Iglesia venezolana fue vigorizado con el Concilio Plenario de América Latina convocado por el Papa León XIII en 1898. Fue el primer concilio continental que haya tenido la Iglesia en toda su historia. El Papa delegó en los obispos la escogencia del lugar de reunión y la mayoría eligió Roma porque era más fácil acudir a Europa que movilizarse hacia cualquier capital latinoamericana. Además, la asamblea debía realizarse sin interferencia del poder civil amparado en la ley de patronato. Asistieron a Roma 13 arzobispos y 40 obispos, entre ellos el de Mérida. Los cánones del concilio forman un cuerpo de doctrina y disciplina destinado a fortalecer la acción unitaria de la Iglesia en Latinoamérica. 5 años más tarde, en 1904, los obispos venezolanos reunidos en lo que se ha llamado su primera conferencia, se proponen aplicar las orientaciones del concilio. A este fin, dirigen una instrucción pastoral en la que con optimismo anuncian que ha llegado la hora de la Iglesia para renovar la sociedad y se proponen crear espacios de cristiandad paralelos a la sociedad moderna. De ahí el acento en las escuelas católicas, el periódico católico y la acción católica. Sin embargo, no podemos limitarnos a ver la instrucción pastoral de 1904 como la puesta en marcha para Venezuela del Concilio Plenario de América Latina, sino como la culminación de un trabajo doctrinal, disciplinar y pastoral que se venía realizando desde los últimos 20 años del siglo XIX. Según la ley de patronato, estos eventos de la Iglesia requerían la autorización del Congreso Nacional y la presencia de un representante del Ejecutivo Nacional. Los prelados denominaron conferencia a su asamblea y no la llaman sínodo ni tampoco concilio, que en efecto fue eso, un concilio provincial. Y en vez de llamar actas sinodales o estatutos conciliares a las conclusiones emanadas, las llamaron instrucción pastoral, una figura no contemplada en la legislación del patronato, flexibilizando así la imposición de dicha ley sin entrar en conflicto con el gobierno. La instrucción de 1904 derogó las sinodales de 1687 y trajo aires nuevos y frescos. Su contenido refleja la elaboración de un documento original y coherente, bien organizado doctrinalmente y con posturas disciplinares y pastorales para orientar y gobernar al clero y a los fieles de la República. En 1928, 5 años después de la creación de nuestra diócesis, se reúnen de nuevo los obispos venezolanos. El objetivo de la conferencia de 1928, iniciada en Coro y concluida en Caracas, era el de revisar la instrucción de 1904 para adaptarla al Código de Derecho Canónico promulgado en 1917 e incorporar diversos acuerdos eclesiales que por 25 años había tenido lugar la Iglesia venezolana. Participaron en la asamblea los arzobispos de Caracas y Mérida, los 4 nuevos obispos, el vicario apostólico del Caroní, en total 10 obispos, entre ellos Miguel Antonio Salas, obispo, Tomás Antonio San Miguel, obispo de San Cristóbal. Con respecto a la de 1904, la instrucción de 1928 incorpora nuevos elementos de carácter canónico a tenor del Código del 17, pero en ella no hay modificación sustancial de contenido respecto a la instrucción de 1904. En cuanto a la temática, esta segunda instrucción da mayor desarrollo al rol de los laicos en la Iglesia, apenas 15 numerales en la instrucción de 1904, en cambio
la de 1928 dedica 62 numerales a las agrupaciones laicales. Los obispos cierran la instrucción llamando al fortalecimiento de la Iglesia en todas sus estructuras a nivel espiritual, intelectual y material para confrontar los errores del tiempo y fortalecer a la sociedad. ¿Y cuáles eran los errores de ese tiempo en el cual está naciendo nuestra diócesis? Tanto la instrucción de 1904 como la de 1928 atribuyen al error la causa de todos los males. Indican que el error es originado en el pensamiento y por medio de la voluntad se transforma en acciones perturbadoras del orden, de la paz y del progreso de la sociedad. Y estas acciones pueden ser detenidas por el conocimiento de la religión y de la moral. Según las dos instrucciones pastorales, los principales males que circulan por la República en ese momento pueden ser clasificados en tres tipos: dogmáticos, protestantismo, masonería, magnetismo, gnopticismo, espiritismo, teosofismo. Segundo, filosóficos, positivismo, evolucionismo, panteísmo, materialismo, racionalismo, idealismo, pragmatismo. Tercero, político-religiosos, separación de la Iglesia y el Estado, comunismo, socialismo. Esto explica la exigencia de los obispos, a los párrocos, a los padres de familia, a los rectores de seminario, a los directores de escuela y colegios católicos, para que enseñen la verdadera fe y sepan rebatir todos los errores que la amenazan. Y la prensa, el periodismo, es una gran herramienta para ese fin. En este contexto eclesial fue creada nuestra diócesis aquel 12 de octubre de 1922 y un año después, un 25 de noviembre de 1923, llegaría nuestro primer obispo, Monseñor San Miguel. La comisión constituida por el obispo Silva para los actos de consagración y de recibimiento del primer obispo estaba presidido por 3 sacerdotes y 2 laicos, a saber, el presbítero José Primitivo Galaviz, quien la preside, los presbíteros Pablo Maldonado y Escolástico Duque y los laicos Antonio Rómulo Costa y Ramón Buenahora. Los 3 sacerdotes habían sido formados en el colegio de Monseñor Jáuregui y el doctor Antonio Rómulo Costa, que para el momento era presidente del Tribunal de Justicia del Táchira, también. Fueron los sacerdotes formados por Monseñor Jáuregui la inquebrantable mano derecha de nuestro primer obispo, entre ellos Pedro María Morales en Lobatera, Ramón Mora en Ceboruco, Ignacio Moncada en Queniquea, Lucio Becerra en Michelena, Bernabé Vivas en Santana, Maximiliano Escalante en La Grita, José del Carmen Reina en San Antonio, Juan de la Rosa Zambrano en El Cobre y muchos otros más. Hemos dicho líneas atrás que el carisma fundacional de nuestra diócesis es el renovarse para renovar, y esto lo entendió con claridad meridiana nuestro primer obispo. Por eso, no más al llegar a la diócesis emprende ese proceso. Funda el Seminario Menor Diocesano y proyecta el Seminario Mayor. Adquiere una imprenta para la propagación de la fe por medio de Diario Católico y para reforzar la institucionalidad en la diócesis por medio del Boletín Eclesiástico. Organiza a los laicos y vela por su formación, creando asociaciones de acción católica, de damas católicas, de juventud católica. Impulsa la educación de la niñez y de la juventud, promoviendo la fundación de diversos colegios católicos. Y como coronamiento de este proceso de renovación, convoca y realiza el primer sínodo diocesano, uno de los pocos que se ha realizado a lo largo del siglo XX en Venezuela, para establecer las líneas de la institucionalidad eclesiástica diocesana. Y concluyo con este dato que corona y consagra este inicio y este proceso de renovación. A la muerte de Monseñor San Miguel, el presbítero José Primitivo Galaviz fue nombrado vicario capitular sede vacante y permaneció en dicho cargo a lo largo de todo el tiempo, 2 años y 8 meses, que duró la sede vacante. Un hecho que en ese contexto de renovación eclesial nos hace ver la magnitud y la estatura de nuestro obispo fundador, la institucionalidad y vitalidad de nuestra joven iglesia diocesana y la solidez y calibre del presbiterio diocesano.
que la celebración del centenario de nuestra amada diócesis de San Cristóbal sea un momento de gracia para renovarnos en espíritu y verdad. Muchas gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.